el pasaje que hemos leído, pero yo quiero empezar con el verso 9, y es la parte clave de esta parte. El Hijo se hizo hombre. Está hablando de la segunda persona de la Trinidad, ¿correcto? Y dice el verso 9, acompáñame hermano, ¿está bien? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Vuelvo a repetir, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? De la segunda persona de la Trinidad, Cristo. ¿Está bien? El Hijo de Dios. La Santa Cena se conmemora ese gran evento, hermanos. Hoy vamos a tener una vez más la Cena del Señor y necesitamos recordar una vez más por qué eso de la cena. Porque ese Hijo se hizo hombre. ¿Quién? Dios mismo. Hermanos, vamos a ver tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento acerca de esa encarnación en esta mañana. Espero que puedan lograr seguirme, mis hermanos, para poder entender un poquito más este evento tan importante en la cual vamos a recordar hoy día en la última parte. ¿Está bien, hermanos? ¡Qué bien! Entonces comenzamos. El testimonio del Antiguo Testamento acerca de la encarnación era muy importante. Acuérdese bien, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién era nuestro representante federal? Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿quién era nuestro representante federal, hermanos? Era Adán, ¿correcto? Pero lastimosamente Adán no cumplió con su parte, rompió el pacto, y al romper el pacto, nosotros más rompemos con él el pacto. Entonces, el pacto tenía que cumplirse, los pactantes, sí, tiene que llevarse a cabo. Dios como Padre era el pactante mayor, podemos decir así, y Él tiene que cumplir su parte. Y en el pacto esa paz, hermana, no se preocupe, hay espacio acá, allá, si no, alguien se va a recoger y se va a sentar. Bienvenida, mi hermana. Muy bien, entonces decía, el pactante tiene que cumplir. Dios como pactante tiene que cumplir su parte. Y en el pacto estaba esa condición. El día que tú vas a desobedecer el pacto, ¿cuál era la situación? Vas a morir. Y tenía que cumplirse. Y Dios cumple con su parte del pacto. Y a partir de eso todos estamos muertos espiritualmente también. Desconectados por siempre. ¿Con quién? Con este Dios. Esa es la situación. Entonces, Dios no podía permitir eso. Y en el plan que Dios lo hizo en la eternidad, estaba la solución del problema. ¿Quién hizo la solución al problema? Él mismo en su plan en la eternidad, por si acaso. Y ahora vamos a ver ese plan. ¿Cuál era? La opción del nuevo Adán. El nuevo Adán que tenía que ser igual a nosotros, pero muy diferente a nosotros también. Interesante, ¿no, hermanos? Y eso es bueno en esta mañana para poder entender. Entonces, primera parte, el testimonio del Antiguo Testamento acerca de la encarnación. La palabra encarnar viene del verbo latino encarnare. Encarnare. ¿Qué significa hacer carne o convertirse en carne? En las Escrituras, la encarnación se refiere a la gravedad de que hace aproximadamente 2000 años, mis hermanos, el eterno Hijo de Dios fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen y nació Jesús de Nazaret. El Dios hombre, Él era la plenitud de la deidad en forma corporal que nos menciona aquí. El apóstol Pablo
en Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En nuestra semejanza en todas las cosas, pero sin pecado, dice Hebreos 4:15. Él vivió una vida perfecta, recta, bajo la ley del Antiguo Testamento, y luego se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados de su pueblo, mis hermanos. Entonces la venida del Hijo de Dios al mundo de los hombres es, sin lugar a dudas, hermanos, el evento más importante de la historia humana, y se coloca justo en el centro del cristianismo bíblico. De esta manera es necesario considerar seriamente esta enseñanza o doctrina de la encarnación de Cristo. ¿Correcto? Entonces vayamos. Profecía del Antiguo Testamento. Aunque la encarnación, mis hermanos, ocurrió hace apenas unos 2000 años, es importante entender que en los escritos proféticos del Antiguo Testamento hubo vistazos previos, ¿no? Al más grande de todos los eventos, que es la encarnación. Entonces es útil entender y es alentadora, es algo que nos alienta a poder revisar estas profecías en el Antiguo Testamento. El hecho de que fueron escritas cientos de años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es interesante verificar esos eventos, porque si no hay esos eventos, es en vano lo que estamos diciendo, mis hermanos. Número 1. En Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 en el Antiguo Testamento. Dice así: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces aquí encontramos una poderosa profecía acerca del Mesías. ¿Cómo demuestra esta profecía que el Mesías sería un hombre? Eso nos va a mostrar este pasaje. 1. Él vendría de la familia de Judá, ¿correcto? Es lo que dice aquí. Pero tú, Belén, Efrata, ¿no? Pequeña para estar entre las familias de Judá, de entre las familias de Judá. ¿Correcto, hermanos? El Mesías sería de la tribu de Judá, de la casa de David. En Romanos 1:3, el apóstol Pablo afirma que Jesús era del linaje de David según la carne. ¿Se dan cuenta, hermanos? Él sería completamente divino y completamente hombre. Su humanidad vendría del linaje ¿de quién? De David. Otro aspecto. ¿Cómo nos dice esta profecía que el Mesías sería más que un hombre? ¿Que él sería el Dios eterno? Bueno, sus salidas son desde los días de la eternidad. ¿Se dan cuenta? Tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Se dan cuenta? Sus salidas son eternos, pues. Entonces, ¿qué nos está diciendo acerca de la eternidad de Dios? Que Dios no tiene principio ni tiene fin. Esta es una indicación clara de que el Cristo sería más que un hombre. Esta declaración no significa simplemente que su venida fue predicha hace mucho tiempo, sino que Él existió antes de su nacimiento, incluso desde la eternidad. Esto solo puede ser dicho acerca ¿de quién? De Dios. De esta manera, esta descripción, mis hermanos, es también una clara referencia
a la deidad de quién? Del Mesías. Hermanos, sí, Él es eterno. Él es Dios. ¿Por qué es eterno, mis hermanos? ¿Se dan cuenta? Ya el lugar de nacimiento nos está hablando de la característica de quién es este hombre. No es como nosotros, por si acaso. Y eso nos da seguridad que la encarnación es algo diferente. En Isaías, otro pasaje, 7:14, si pueden buscar, por favor, Isaías 7:14. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué predice este texto, hermanos? Esta profecía probablemente tuvo su cumplimiento inicial en el nacimiento del hijo de Isaías. Y la profecía menciona, ¿no? Pues se dice que antes de que este niño supiera cómo decir, Padre mío o Madre mía, los enemigos de Judá ya habían comenzado a caer. En el verso 8, sin embargo, también apunta a un cumplimiento más grande en la persona del Mesías. Aunque Isaías usó un lenguaje que era apropiado para el contexto inmediato, su profecía está obviamente llena de significado que va mucho más allá de cualquier supuesto cumplimiento en su tiempo o en el tiempo de su hijo. Hay dos palabras, mis hermanos, en hebreo que se pueden traducir como virgen. La primera es alma, que se refiere a una virgen, a una mujer joven de edad casadera. La segunda es betulá, que no tiene otro significado que virgen. Frecuentemente se ha especulado sobre por qué Isaías usó esta palabra alma en lugar de betulá. Pero la razón parece clara. La sabiduría del Espíritu Santo, o sea, Dios mismo obrando, escogió la palabra hebrea que fuera perfectamente apropiada tanto para el cumplimiento parcial en el tiempo de Isaías y el cumplimiento más grande en el Mesías. En el tiempo de Isaías fue una doncella quien concibió por el medio natural del acto sexual y dio a luz un hijo. Sin embargo, en el cumplimiento más grande fue una virgen la que concibió por el Espíritu Santo y dio a luz un hijo que fue Dios hombre. Es importante notar que cuando los escribas judíos tradujeron Isaías 7:14 al lenguaje griego, ustedes saben, se tradució a la Septuaginta, eligieron la frase partenos. De ahí viene el parto, ¿se acuerdan? Partenos, o sea, la Virgen, como la traducción adecuada para la palabra hebrea alma, dando testimonio del nacimiento virginal ¿de quién? De Cristo, mis hermanos. Aquellos que niegan la concepción sobrenatural del Mesías en el vientre de la Virgen María no pueden usar el Nuevo Testamento como un argumento. Los escritores de los evangelios fueron mucho más claros. Cristo nació de una virgen, dice en Mateo 1:23, ¿correcto? Hermanos, el apóstol nos da la traducción adecuada del título que dice Emmanuel. ¿Y saben qué significa Emmanuel, mis hermanos? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, en el contexto inmediato de Isaías 7:14 vemos eso.
¿no? Eso nos está mostrando, ¿no? Que Cristo, y ratifica el apóstol Juan en el Evangelio de Juan 1:14. ¿Qué dice Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Se dan cuenta? Un argumento más del lugar de nacimiento de Jesús. Tercero, en Isaías 9:6a dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se nos da uno de los detalles más asombrosos, mis hermanos, del Antiguo Testamento, lo que será la total maravilla y el misterio del Mesías por venir. Entonces, ¿cómo es que esta profecía comunica la verdad de la encarnación? Que el Mesías sería más que un hombre y que llevaría la plenitud de la deidad. ¿Cómo es que esta profecía revela la humanidad del Mesías? Entonces, número uno, porque un niño nos es dado. La profecía habla de un nacimiento humano real, mis hermanos, y natural, aunque sería concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. El Mesías nacería como cualquier otra vida humana entrada en el mundo, separado de la revelación divina. Nadie hubiera reconocido al bebé en el pesebre como el eterno e incomparable Hijo de Dios, ¿correcto, mis hermanos? Entonces, la Biblia dice, porque un niño nos es nacido. Está verificando que la encarnación fue real. Sucedió realmente. Hijo nos es dado, dice la otra parte. ¿Esto qué significa? Aquí vemos detrás del velo al lugar santísimo de la persona del Mesías y descubrimos que Él es tanto humano como divino. La perspectiva terrenal va a nacer un niño. Pero desde la perspectiva celestial, un hijo nos es dado. El bebé nacido en el tiempo preciso fue el eterno Hijo de Dios, dado por el Padre y enviado desde el cielo. Entonces, ¿cómo es que esta profecía revela la realeza y soberanía del Mesías? Es obvio, dice la Biblia, el principado sobre su hombro. ¿Se dan cuenta? El misterio sigue develándose, mis hermanos. El niño tomaría sobre sí mismo la totalidad del gobierno de la creación, por su propio poder y sabiduría. Él gobernaría el universo con soberanía absoluta. Porque dice la Biblia, ¿quién controla todo, mis hermanos? ¿Quién controla todo? Es Cristo. Eso nos dice la Biblia. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. ¿Se dan cuenta? La responsabilidad de todos los reinos descansaría sobre sus hombros. Y sin embargo sería para Él como una pluma sobre una roca de granito. Los requerimientos de un gobierno como este irían mucho más allá del poder del hombre o de los ángeles, pero serían como nada para aquel que creó todas las cosas y las sustenta con la palabra de su poder. Dice Hebreos 1:3. En todo esto tenemos una gran evidencia de que el Mesías era el Dios encarnado. Una obra de tal magnitud solo puede ser lograda por la plenitud de la deidad.
Vean cómo el Antiguo Testamento está presentando las características de la encarnación. ¿Saben, hermanos? Cuando uno no agarra la Biblia y empieza a ver qué dice la Biblia respecto a esto, la Biblia nos empieza a dar documentos y datos increíbles para confirmar y enseñarnos que la encarnación es tan precioso y asombroso que mi imaginación no podía entender cuando estaba leyendo. Dije, Señor, realmente eres grande, Dios, eres grande. Cuarto, Isaías, capítulo 6, Isaías, capítulo 9, versículo 6b. Isaías, capítulo 9, 6b. Dice la Biblia, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se le atribuyen varios nombres o títulos al Mesías. Ahora estamos con los nombres y títulos, ¿no? Ahora, ¿eso qué nos comunica, mis hermanos? Primero, admirable. ¿Qué es admirable? De la palabra hebrea, pele, que significa asombroso, incomprensible, este atributo solo puede ser atribuido ¿a quién? A la deidad. Cuando Dios se apareció a los padres de Sansón como el ángel del Señor, él usó el mismo nombre para describirse a sí mismo. Eso lo encontramos en Jueces, capítulo 13, versículo 18 y el versículo 22. Entonces todos los hombres e incluso los ángeles del cielo más sublimes son seres finitos cuya gloria puede ser comprendida. Pero solo Dios es infinitamente asombroso y está más allá de la comprensión de todos. Vean, entonces cuando Isaías utiliza referente a este niño que iba a nacer, esta palabra admirable nos está haciendo esas referencias. Simplemente está diciendo admirable, solamente se va a referir a quién, a quien viene de Dios. Por eso era un niño diferente. Por eso era un niño especial. Porque es Dios mismo quien está haciendo esa obra. ¿Se dan cuenta, hermanos? Otra palabra que nos menciona, otro título que nos menciona este versículo es consejero. Consejero. Isaías 28, 29. Si vamos, Isaías 28, 29. Si alguien me dice, pastor, está yendo muy rápido con los pasajes, no se preocupe, si está apuntando, márquelo bien. Porque son datos importantes, mis hermanos, para refutar a aquellas personas que minimizan la encarnación de Jesús. Y lo ven como algo simple, y no es así, hermanos. Es toda la obra de Dios metido en esta obra grande que es la encarnación de su Hijo para salvar a sus hijos. ¿Se dan cuenta? Isaías 28, 29. Encontramos esta palabra. Se dice que Jehová es consejero admirable. De esta manera, darle el mismo título al Mesías es hacer una declaración innegable ¿de qué? De su deidad. El apóstol Pablo se refiere a Cristo como la sabiduría de Dios en 1 Corintios 1:24. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 3 también nos dice eso. En quien están escondidos todos estos tesoros. ¿Correcto, hermano? Estas cosas no pueden decirse ni siquiera de los hombres
o ángeles más sabios. Pero ¿de quién? ¿A quién se está refiriendo? ¿Ven la diferencia, la importancia, mis hermanos? Dios fuerte, otro título. Este título se traduce de las palabras hebreas Gibor, un nombre de Dios tradicional que se encuentra en Deuteronomio 10:17, en Jeremías 32:18, en Nehemías 9:32 y en Salmos 24:8. Dios fuerte. Esta evidencia del Antiguo Testamento acerca de la deidad del Mesías está de acuerdo con el testimonio del Nuevo Testamento, que es Cristo, ¿no? Dios. ¿Se acuerdan? En Juan 1:1, ¿qué dice? Acerca de ese verbo es ¿quién? Es Dios. ¿Se dan cuenta? Nuestro gran Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Tito 2:13. Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, dice el apóstol Pablo en Romanos 9:5. ¿Qué tal, hermano Marco? ¿Se entiende? Y tan importante es poder verificar la obra más grande que Dios ha hecho en dirección nuestra, sus hijos. Padre eterno, otro título. Este niño que fue nacido en el tiempo preciso existía antes de que el tiempo existiera. Por eso dije, ¿cuándo fue su planificación? En la eternidad. ¿Se dan cuenta? Eso nos está mostrando. Cuando Cristo fue cuestionado acerca de su relación con Abraham, declaró abiertamente: antes de que Abraham fuera, yo soy, dijo él. Los judíos comprendieron correctamente una declaración de eternidad, y era una declaración tremendamente que ellos se asustaron y dijeron: blasfemias dice, blasfemias dice. Y buscaron apedrearlo, mis hermanos, porque los judíos sabían qué significaba esta afirmación. ¿Se dan cuenta? Esto lo vemos en San Juan, capítulo 8, 58 y 59. El nombramiento de Padre no busca confundir las dos personas de la Trinidad, sino simplemente, hermanos, es enfatizar dos aspectos importantes de la venida del Mesías. Número 1, desde toda la eternidad, Él ha sido el origen y la fuente y el sustentador de todas las cosas, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, 3, 4. ¿Quién sustenta todas las cosas? Es Cristo. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios se está encarnando, tomando un cuerpo humano. Y segundo, desde el principio, Él ha sido el proveedor y protector de su pueblo. ¿Correcto, hermanos? Siempre ha sido el proveedor y protector de su pueblo. Y ayer cuando venía regresando del campamento, estaba recordando muchas veces lo que mi esposa muchas veces me decía: ¿por qué te preocupas? Muchas veces vos estás escuchando las noticias, lo que está pasando en nuestro país, lo que está subiendo y bajando el dólar, y no hay, yo no sé cómo estarán los hermanos, por ahí se están muriendo de hambre, están viajando unos a otro lado y por otro lado buscando trabajo y todo. Y mi esposa me dice: ¿por qué te preocupas? ¿Acaso no confías en ese Dios? Plop. Yo estaba como alguien en una caricatura se da de espaldas. Y tienes razón. Tienes razón, mis hermanos. Porque el mundo está afanado. Al ver las filas en el surtidor, ¿qué hace el mundo? Y todos empiezan, y estamos en esos coseteos. El mundo hace eso, pero nosotros, mis hermanos,
¿Tenemos que hacer eso? No. Pero yo estaba queriendo hacer. Y mi esposa, una sacudida de esos, me ha puesto en carril. Oye, ¿no confías en el Señor? ¿Tienes razón o no tienes razón, mis hermanos? Tiene mucha razón. Yo le dije, perdóname, tienes razón. Yo como cabeza de hogar debo de dar la tranquilidad a mi familia y no preocuparlos y no meterlos en presión. Más bien tengo que dar, ¿qué cosa? La certeza, la confianza de que tenemos un Dios sustentador que se preocupa de mí, de mi familia, de ti, de tu familia. Qué bueno, ¿verdad? Padre eterno. Cristo es el que nos protege siempre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Otro aspecto que nos menciona este pasaje, otro título: Príncipe de paz. Príncipe de paz. El Mesías y su reino traerían paz. Y no sería una paz política, sino, más importante todavía, mis hermanos, paz entre Dios y el hombre. Aquí hay otra gran prueba de la deidad del Mesías. El pacificador debe colocar su mano sobre el hombre y sobre Dios. ¿Para qué? Para unir. Acuérdense, ¿qué hizo Adán y Eva como nuestros representantes federales? Nos rompió la relación. Nos rompió la relación que en el principio Dios creó, ¿verdad, hermano? Roto estaba la relación. Ahora, ¿quién nos une? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Quién nos une? Él. Eso nos dice el Antiguo Testamento respecto a la obra de Cristo. Y eso es bueno. ¿Se dan cuenta quién se atrevió a acercar y unir esa relación? Fue Cristo. Dios vivo. Dios vivo. Eso es lo que menciona Job. Porque Dios no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, dice Job 9, 32 y 33. Job se dio cuenta de eso. Él no es como yo. Interesante. Aquí Isaías profetiza que el dilema de Job y el nuestro sería resuelto para siempre. ¿Dónde? En el Mesías. ¿Correcto, hermanos? Él tendría todos los requisitos necesarios para ser un pacificador, un mediador, como Dios. Él extendería su mano hacia Dios. Y como hombre, Él extendería su mano hacia el hombre. Pues el apóstol Pablo escribe en Romanos 5:1. ¿Sabe qué dice, hermanos? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Eso sí, amén. Y eso es lo que pasó. En el cumplimiento del tiempo, otro aspecto importante en el Antiguo Testamento nos va a decir esto: la venida del Hijo de Dios al mundo de los hombres es, sin duda alguna, el evento más importante en la historia de la humanidad. Fue claramente anunciado en las Escrituras del Antiguo Testamento y ocurrió en el momento preciso que fue ordenado por la voluntad de Dios. Él no vino fortuitamente, casualmente, como muchas personas creen, sino de acuerdo al plan soberano de Dios en la eternidad. Esta verdad se revela de manera especial
en Gálatas 4:4-5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este es un pasaje extraordinario, mis hermanos. Y la frase que llama la atención es cumplimiento del tiempo. Está llena de significados, pues, esta frase, mis hermanos. Algunos podrían cuestionar la sabiduría divina detrás del gran retraso en la llegada del Salvador. Podrían argumentar en contra de la larga espera que hubo entre la primera promesa de su venida en Génesis 3:15 y su advenimiento en el Nuevo Testamento. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que Cristo vino en el preciso momento, mi hermano, en el preciso momento ordenado por Dios y en el momento exacto en la historia cuando la humanidad estaba más necesitada. Es importante por eso, mis hermanos, notar el cumplimiento del tiempo. Indica que Cristo no solo vino en el tiempo de más grande necesidad de la humanidad, sino también vino en el tiempo predicho por las Escrituras del Antiguo Testamento y sus profecías acerca del Mesías. Puede ser demostrado claramente que el tiempo de la venida del Mesías ya pasó. Si Jesús de Nazaret no es el Mesías, entonces las Escrituras, mis hermanos, no se han cumplido y no pueden ser cumplidas. Entonces, necesitamos considerar eso. ¿Pasó o no pasó? Si pasó, entonces es real. Pero si no pasó, entonces estamos perdidos. ¿No ven, mis hermanos? Número 1, Génesis 49:10. Génesis 49:10. De acuerdo a Génesis 49:10, no será quitado, dice, el cetro de Judá, ni el legislador dentro de sus pies, hasta que venga Silo, una referencia al Mesías, como se conocen los antiguos textos judíos. Hasta que venga Silo, dice, ¿verdad? Silo se refiere al Mesías. Esto promete que un descendiente de Judá reinaría hasta la venida del Mesías. En el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue destruida, mis hermanos. La autoridad y el dominio político de los judíos fue arrebatado y la nación fue dispersada. Por casi 2 milenios no ha existido un gobernador de la tribu de Judá. Si Jesús no es el Cristo, entonces la promesa de Dios en Génesis 49:10 ha fallado, porque el tiempo ya pasó y la promesa ya no puede ser cumplida. Pero, de acuerdo a Daniel 9:24-27, la ciudad de Jerusalén sería reconstruida en 7 semanas de años, 49 años después de la cautividad. Y el Mesías parecería 72 semanas de años, 400 días y 4 años después de la reconstrucción de Jerusalén. Esta profecía coincide perfectamente con la venida de Jesús. Si Jesús no es el Cristo, entonces la promesa de Dios a Daniel en Daniel capítulo 9, 24-27 ha fallado, porque el tiempo ya pasó y la promesa ya no se podía cumplir. Tercero, Malaquías capítulo 3, versículo 1-3, enseña que el Mesías vendría cuando el segundo templo todavía estuviera en pie.
El segundo templo fue destruido el año 70 después de Cristo. Si Jesús no es el Cristo, entonces esta profecía ha fallado, porque el tiempo ya pasó y la promesa ya no pudiese ser cumplida. ¿Se dan cuenta? Cuarto, el Mesías sería hijo y descendiente de David, y él vendría en un tiempo cuando la casa de David estuviera en un estado grave y siendo menospreciada como un árbol que había sido cortado hasta raíz, ¿correcto? Pero en Isaías 11:1, las Escrituras declaran que saldrá una vara del tronco de Isaí y el vástago se tornará de sus raíces. Jesús llegó como el Mesías en un tiempo como este. Si Él no es el Mesías, entonces las Escrituras no pueden ser cumplidas, porque hasta la raíz de Isaí fue arrancada en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En este tiempo todas las evidencias genealógicas fueron destruidas y ahora sería imposible demostrar la genealogía de cualquier Mesías propuesto. Quinto, de acuerdo a Daniel 9:27, estoy yendo rápido porque es largo, el Mesías confirmaría el nuevo pacto y pondría fin al sistema de sacrificios del antiguo pacto. El sistema sacrificial, mis hermanos, terminó con la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Si Jesús no es el Cristo, entonces el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento ha terminado sin la venida del Mesías. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sexto, de acuerdo con las profecías de Amós y de Isaías en otros, la venida del Mesías sería marcada por la reunión de las naciones o los gentiles en Isaías 2, en Isaías 42, etcétera, etcétera, ¿no? Durante casi 2000 años desde la muerte y la resurrección de Jesús, incontables multitudes de gentiles de toda nación se han identificado con el Dios de Israel. Y las Escrituras hebreas, esto tiene paralelo bien completo en la historia. ¿Se dan cuenta? La historia del Antiguo Testamento cumplió y menciona claramente que Cristo vino y se encarnó. ¿Correcto? Entonces todos esos datos, y lo que puedo encontrar son datos pequeños, y el Antiguo Testamento nos sigue dando más datos y más datos, evidencias respecto de que Cristo, la encarnación de Cristo se menciona ya en el Antiguo Testamento. Y esta obra es tan grande, esta obra es tan perfecta, que no es casual. Es por eso que no podemos entender cómo alegremente las personas hoy en día lo toman, la encarnación de Cristo, como algo inusual, algo normal, algo simple. Y no es así, mis hermanos. El pensar así es pensar como una persona incrédula. Porque la Biblia nos muestra otra cosa. Es toda la obra de Dios, todo, podemos decir, la empresa de Dios, Dios mismo obrando de una manera increíble. No podemos tomarlo como algo simple. Eso nos está mostrando el Antiguo Testamento. Es por eso que el otro día, cuando estaba hablando con mi colega, es una mujer que enseña a los niños, los enseña de una manera que muchas veces hasta aburre, de verdad. Yo le he dicho, no aburzas a los niños, porque no es así. Es por eso que no es bueno para mí enseñar a los niños, ¿no?, en el arca de Noé como muñequitos.
Hermanos, el arca de Noé, el evento era un juicio, ¿o no, hermanos? Y se debe enseñar con toda esa realidad. Todo el planeta fue sacudido por el juicio de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a estar empezando a mentir a mis niños, diciendo con animalitos así sonriendo? No, hermanos, fue un juicio. Entonces, eso es algo irreal, enseñar así. Es lo mismo que mucha gente presenta la encarnación de Cristo en el Antiguo Testamento como algo que no tuviese valor. Y aquí nos está mostrando que es Dios mismo. Toma un cuerpo humano. Y el Antiguo Testamento nos está mostrando esta figura tan impresionante del sucesor de Adán. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cuán importante es esto? Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Rápidamente, es más corto esto, acerca de la encarnación. La encarnación del Hijo de Dios a través del nacimiento virginal es una doctrina, una enseñanza esencial de la fe cristiana y del Evangelio. Es imposible negar esta doctrina sin negar el claro testimonio de las Escrituras y el testimonio histórico de la Iglesia. Si la concepción de Cristo no fue sobrenatural, entonces Él no era el Dios encarnado. Entonces el Evangelio sería una mentira y la cruz no tiene poder para salvar. Por esta razón es necesario, hermanos, que podamos prestar mucha atención a esta doctrina fundamental que abrazamos, ¿no?, ahora fuertemente con esta verdad que nos muestra el Nuevo Testamento. Empezamos con esta pregunta. ¿Qué significa decir que Jesucristo es el Dios encarnado o Dios hecho carne? Es extraordinariamente importante que entendamos que el Hijo de Dios no dejó de ser Dios en la encarnación, y que tampoco tomó para sí mismo una naturaleza intermedia entre Dios y hombre. No es así. En lugar de eso, el Hijo de Dios se convirtió en algo que Él nunca había sido antes, por si acaso. ¿Y cuál fue? Un cuerpo humano. ¿Se dan cuenta? El Hijo de Dios nunca fue, todavía no, nunca alguien ha dicho, tomó esta carne humana, esta figura humana, ¿correcto? Pues el cumplimiento del plan de Dios se estaba realizando. Entonces, Dios nunca tomó para sí una naturaleza intermedia. Dios hombre, dijo alguien. En lugar de eso, el Hijo de Dios se convirtió en algo que nunca había sido antes, ¿no? ¿Cuál es? Hombre. ¿Se dan cuenta? Tomó un cuerpo humano. Entonces, Él añadió humanidad a su deidad y se hizo el Dios hombre, una persona con dos naturalezas distintas, pero indivisibles, divina y humana. Él no abandonó ninguno de sus atributos divinos, sino que voluntariamente sometió su uso a la voluntad del Padre. Él no tomó meramente la forma externa de un hombre, ni tampoco simplemente parecía ser hombre. Él se hizo un hombre real, como nosotros en todas las cosas, pero sin pecado. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25 nos muestra esto. Veamos pues Mateo 1.
En este pasaje de Mateo, capítulo 1, 18 al 25, se encuentra el primer registro de la concepción milagrosa de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué verdad se declara en este pasaje? En especial el versículo 20. ¿Y cuál es su importancia? ¿No? ¿Qué dice el verso 20, Mateo 1, 20? Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, ¿correcto? Entonces la palabra engendrado, ya estamos analizando, ¿no? La palabra engendrado se traduce de la palabra griega genao, que significa procrear o concebir. Es el término común utilizado para describir la concepción de vida en el vientre. El testimonio de las Escrituras, mis hermanos, ¿no?, declara que Jesús no tuvo un padre terrenal. Véanla eso, es tan importante eso. Sino que fue concebido de forma sobrenatural por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Eso es lo primero. En otro pasaje de la Biblia, en Lucas 1, capítulo 1, 26 al 38, se encuentra una descripción todavía aún más detallada de la concepción sobrenatural del Hijo de Dios. Mis hermanos, en especial, Lucas 1, 26 al 38, ustedes lo van a leer, pero yo quiero concentrarme en el verso 34, versículo 34, ¿qué dice? Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¡Wow! Cuando se entera de que ella está esperando un hijo. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Mire, María está totalmente asombrado. ¿Cuál fue la reacción de María ante el anuncio angelical de que sería madre del Mesías? ¿Cómo su reacción reafirma la verdad de que la concepción de Cristo fue sobrenatural? La virginidad de María se declara 5 veces en los evangelios, por si acaso, mis hermanos. En Mateo, lo que vemos, capítulo 1, 23 y 25. En Lucas 1, 27, 2 veces, ¿no? Aunque alguien pudiera rechazar el testimonio de los apóstoles acerca del nacimiento virginal, no puede negarse que eso fue su testimonio. La pregunta de María es el testimonio más grande. No fue un fruto de la incredulidad, sino del hecho de que ella era virgen. Ella misma está preguntando: ¿a quién le pregunta? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puede pasar eso? Yo todavía no he tenido relación sexual con mi esposo. ¿Cómo puedo estar embarazada? Es donde ella no podía entender. ¿Se dan cuenta? Esa pregunta es un documento importante acerca de que el hecho fue real. ¿Correcto? Ella se pregunta cómo siquiera sería posible concebir así. Hoy se puede hacer eso, ¿verdad o no, hermanos? Por el avance de la tecnología se hace eso, pero en aquel entonces no se podía hacer eso. ¿Se dan cuenta? Entonces ese es otro documento importante. Entonces, por eso, ¿cuál fue la respuesta? ¿No? En el verso 35 respondió el ángel. ¿Qué dijo? Le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
La misma frase, cubrirá con su sombra, en el griego menciona, es complicado el griego, ¿no? Otro idioma, episkiazo, ¿no? Se usa acerca de la nube brillante que cubrió a Pedro, a Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración. Es la misma palabra que está en Mateo 17:5, en Marcos 9:7, en Lucas 9:34. Este lenguaje, mis hermanos, también nos recuerda acerca de la historia de la creación, cuando el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas en Génesis 1:2, ya que el Espíritu Santo fue un agente principal en la creación del universo. No estaría más allá de las fuerzas crear vida en el vientre de una virgen, pues. ¿Se dan cuenta? Seguimos con ese pasaje. Otro aspecto más importante, el verso 37. ¿Qué dice? Porque nada hay imposible para Dios. El ángel Gabriel hace una declaración importante acerca de Dios. Una vez que se establece la fe en un Dios omnipotente, no es difícil creer en la concepción milagrosa de Cristo, ¿verdad, mis hermanos? En el vientre de una mujer. Dios puede hacer cualquier cosa, excepto aquello que contradice su naturaleza santa, justa, llena de amor. ¿Correcto? Vayamos a otro aspecto, a otra evidencia, en otro pasaje del Nuevo Testamento. San Juan 1:14. San Juan 1:14. Se encuentra uno de los, por si acaso, de los textos más poderosos y hermosos acerca de la encarnación. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo es una referencia al eterno Hijo de Dios, ¿no? En el verso 1. El verbo hecho indica cambio o transición. El eterno Hijo no siempre fue carne, pero fue hecho carne cuando fue concebido en el vientre ¿de quién? De María. Al hacerse carne, Él no dejó de ser Dios, más bien la naturaleza humana fue añadida a su divina persona, llegando a ser Dios hombre. La palabra habitó viene de la palabra griega skeneo, que se refiere a habitar en un tabernáculo o tienda. ¿Ven, hermanos, cómo la Biblia nos aclara? En la encarnación de Dios, Dios armó su tienda o tabernáculo entre los hombres. ¿Se dan cuenta? Entonces, mientras se cae la invitación de nuestro hermano Marco y yo lo levanto, proseguimos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué podemos ver en este pasaje? Dios hace su tabernáculo, igual que en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, ¿cómo sabía que Dios estaba con ellos? Con el tabernáculo, ¿correcto o no? El testimonio ellos veían. Ahora lo mismo en la encarnación del Nuevo Testamento. La nueva, ¿no? Lo que se adhiere a Él es esa naturaleza humana. ¿Correcto? Y mire cómo la Biblia nos está mencionando. Y lo que hemos leído en Colosenses 2:9, que volvemos a leer. ¿No ven, mis hermanos, qué dice? Porque en Él habita corporalmente, mire aquí esa palabra corporalmente, toda la plenitud de la deidad. ¿Correcto, hermanos? Eso es lo que nos está diciendo acá. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra gloria viene del griego doxa,
se refiere a la majestad divina del Hijo. La palabra unigénito, monogenes, es la palabra en griego, podía traducirse mejor como el único. Decir que Cristo era lleno de gracia y de verdad es una declaración innegable de quién, de que Dios es Dios. ¿Correcto? Que Cristo es Dios. Porque le atribuye la plenitud de dos características que son comúnmente atribuidas solamente a quién, a Dios, lo que menciona en Colosenses 2:9. Cuarto, otro pasaje, Filipenses 2:6-8. Ya estamos terminando, hermanos. Así que despierta, hermano, no se duerma. Filipenses 2:6-8. El apóstol Pablo nos lleva desde la existencia eterna del Hijo de Dios en gloria, pasando por la encarnación hasta la cruz del Calvario, por si acaso. En el verso 6, de Filipenses, Él siendo en forma de Dios, vean, ¿no veo o no? El testimonio de la Escritura que el Hijo era Dios antes y después de su encarnación. La palabra forma, del griego formé, se refiere tanto a la apariencia externa como al carácter esencial o real subyacente. El Hijo no solo parecía ser Dios, Él era realmente Dios. ¿Correcto, hermanos? Otro aspecto en el mismo versículo. Él no consideró ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. La palabra igual, en el griego, isos, es una referencia innegable a la deidad del Hijo. La frase a que aferrarse, arpagmos en el griego, se refiere a asir sin autorización cualquier cosa que se valora. En la encarnación del Hijo, mis hermanos, demostró su voluntad de aferrarse de los privilegios de la deidad para hacerse la voluntad del Padre. No dijo, yo soy Dios, ¿cómo voy a rebajarme? No. Él no dijo, él voluntariamente dijo, sí, voy a hacer esa obra. Voy a tomar un cuerpo humano para ser igual que los que vamos a salvar. ¿Se dan cuenta, hermanos, esa gran diferencia? Y la Biblia nos está mencionando esto. Nos está aclarando la gran obra que hizo Dios, el gran sacrificio que hizo Dios al hacer esa obra. El verso 7 nos está diciendo otra cosa aún más todavía, sino que se despojó a sí mismo. En su encarnación el Hijo dejó a un lado la gloria y los privilegios de su deidad y se hizo hombre. Esto no significa que se hizo algo menos que Dios, sino que dejó a un lado la gloria y los privilegios que, por ser Dios, eran suyos legítimamente. Es lo que menciona Juan 17:5. Otro aspecto más en este mismo versículo 7, tomando forma de siervo. La palabra forma, formé, ¿no? Se refiere tanto a la apariencia externa como al carácter esencial, que Cristo no solo parecía ser siervo, sino que se hizo siervo en todo sentido. Versículos 7 y 8. Hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre. La palabra semejante denota parecido o similitud. Cristo fue un verdadero hombre y llevó todas las características de la verdadera humanidad. La palabra condición se refiere a los hábitos o manera de vivir de una persona. ¿Se dan cuenta? Cristo no solo fue un hombre, sino que también lucía
como uno ante aquellos que lo conocieron y observaron su comportamiento. Por eso dice la Biblia, ¿tenía hambre Jesús? Sí. ¿Se cansaba Jesús o no? ¿O no se cansaba? Se cansaba. ¿Tenía sueño? Sí. Y dormía. ¿Se dan cuenta cuando en la barca, en el mar de Galilea? Bueno, sí, en el mar de Galilea Jesús estaba durmiendo porque estaba cansado. Entonces eso nos muestra eso. En el verso 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para el Cristo sin pecado, la muerte fue un acto voluntario de obediencia a la voluntad del Padre, porque su Padre decía eso y él obedeció lo que dijo su Padre. Claro que sí. No se lo impuso como castigo, por si acaso, mis hermanos, sino que le fue dado como su misión. Y él cumplió la misión. Amén, hermanos. Él cumplió la misión. Otro pasaje, y con eso estamos terminando. En 2 de Corintios 8:9. 2 de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Encontramos uno de los textos más hermosos aquí también en el Nuevo Testamento acerca de la encarnación del Hijo de Dios. Una cosa es que un hombre rico haga un voto de pobreza y camine entre los pobres. Otra muy distinta es que el Dios del universo hiciera carne y viviera entre los más humildes de los hombres como uno de ellos. ¿Ven la diferencia, hermanos? Por eso debemos recordar que hubo un propósito redentor definitivo y certero en la pobreza tan importante del Hijo de Dios. Él dejó las glorias del cielo para que nosotros pudiéramos entrar allí. Vuelvo a repetir, Él dejó las glorias del cielo para que nosotros pudiéramos entrar ahí, hermanos. Cuando vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el significado original que nos da las Escrituras sobre la encarnación, yo no sé qué sensaciones puede causar en ti, mis hermanos. Por eso cuando recordamos cada cena, no solamente venimos a ver y tomar vino, y tan rico lo hacen las hermanas, lo han hecho bien. Hermanos, no es así. Es aún más profundo. Es la sangre de Cristo, dice Dios grande, que tomó un cuerpo humano para venir en rescate de ti y de mí, siendo horribles pecadores. ¿Se dan cuenta de la dimensión grande que nos muestra la Biblia? Es por eso que cada vez que venimos, el segundo domingo de cada mes, tenemos que venir con esa idea, no solamente aquí, sino y también acá, para decir, voy a participar de la obra magistral de mi Dios en rescate de mí. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo cambia el significado? Y la Biblia lo dice. Yo en esta mañana les invito, después de esta parte, a poder celebrar con ese pensamiento, con ese corazón, decir, Señor, realmente eres grande. Toda la deidad trabajando en rescate del Señor. Nos pondremos en